Hola, amorcito. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, igual. Me Oye, encanta. Cuéntame. te quería contar una historia. ¿Sí? Es que me pasó hace un tiempo en una consulta de que atendiendo a una paciente llegó una adolescente con su mamá. Y la niña, yo la siento, ¿cierto? Como paciente, a la mamá como acompañante al lado del lado, le pregunto qué necesita que haga por Como ella, po. matrona. Sí, pues, yo como matrona preguntándole qué necesita que yo haga por ella. Y me dijo de que le había salido algo en la vulva, en los genitales, ¿cierto? Le había salido algo que le llamaba la atención, que era como que le creció de un rato para otro. Entonces, si a ti en el cuerpo te crece algo de un rato para otro, uno igual se preocupa, porque no debería pasar eso. Entonces le dije que obviamente como ella no lograba describirme bien lo que era, iba a tener que examinarla, obviamente con todos los cuidados que eso significa. Y cuando la siento en la camilla, yo veo una vulva de una anatomía de una mujer adolescente completamente normal, desde mi perspectiva matronil, ¿cierto? Y le pregunto qué era lo que ella encontraba extraño, pues, que le llamaba la atención. Y ella me señaló con sus manos y eran los labios menores, que una parte de sus labios menores sobresalía por los mayores. Entonces, según ella, eso era algo extraño, que no debía estar ahí, que debían, y de hecho después lo conversamos como cuáles eran las soluciones para eso, y ahí hablamos de lo que era la lipoplastía, po. Claro. O lipoplastia, no sé. Lipoplastia, creo. Sí. Que es cortar los labios menores al final estéticos. Pero mi recomendación obviamente no iba por allá, sino que lo que hice fue mencionarle de que como las vulvas eran únicas, ¿cierto? Así como todas las caras de las personas son distintas, todas las vulvas también son distintas, ¿no? Pero es un motivo de consulta y no sé si a ti te ha pasado, en alguna experiencia de tu vida te ha pasado en el que te has encontrado con personas que tienen estas mismas dudas. No, todo el rato. De hecho, partiendo por mí misma en algún momento de mi desarrollo como adolescente, también me cuestionaba sobre mi anatomía, porque como hablábamos del libro de anatomía del colegio, en el que no cabe nadie identificándose con esa vulva, y de partida porque ni siquiera tenía idea que se llamaba vulva hasta cuando ya estaba estudiando obstetricia. Imagínate, toda la vida creyendo que se llamaba vagina. En fin, creo que desde mi experiencia personal sí había un desconocimiento de mi anatomía, y me pasa ahora en consulta también que me llegan estas consultas de me quiero operar los labios porque me pasa que son más largos o no son como las de los demás. Sí, ahí entra la pregunta de ¿y cómo son los de las demás? ¿Cómo deberían ser? Dime tú. ¿Cómo deberían quedarte? Claro, para que tú los encuentres atractivos. Entonces se empieza esta conversación, y por lo que yo he optado y me ha funcionado bastante bien, en mi escritorio tengo una imagen donde salen distintos tipos de vulva. ¿Ya? Y la gente cuando llega se sienta y es inevitable ver sus caras, para algunas personas de impacto, así como, uy, ¿por qué tiene esto aquí? Y otras personas que llegan y directamente me dicen, uy, la mía es así. Sí, está bien, todas las vulvas son distintas. Sí, Así que me encanta que podamos hablar de este tema, porque yo creo que hay muchas niñas, adolescentes y también personas adultas que aún se preguntan si su vulva es normal o no. Sí, personas adultas también, o sea, lo que también y hemos conversado, esta experiencia de que mujeres adultas todavía creen y piensan que la orina sale del cuerpo por el mismo orificio por el que tienen la menstruación y por el mismo orificio por el cual tienen relaciones sexuales y por el que tienen el parto. Claro, porque todo está ahí abajo junto, sí, po, al parecer. Entonces, cuando ya la conversación va más allá y empezamos a consultar, ¿cuántos orificios has observado en tu vulva? En general hay personas que contestan que no saben, ya de frentón, y otras que creen realmente que es un orificio por donde sale el pipí y sale la menstruación y por donde se tienen relaciones, y por ende llegan consultas de infección urinaria a la matrona, porque claro, como está en esa parte de mi cuerpo, debe verlo. Agarre su cutie,
Hola, somos la Pauli y la Caro, y esto es Sexualidad Descubierta, un podcast de sexualidad, mujeres y disidencias. Para todas, todos y todes, bienvenidas y bienvenidos al capítulo de hoy. Ya, amorcita. Dime. Hace un rato hablábamos de la consulta sobre vulva, que nos preguntan sobre la vulva, si es normal o no, en sus características y otras razones. Entonces, a mí me gustaría partir respondiendo a la pregunta, ¿qué es la vulva? ¿Cómo definirías tú qué es la vulva? Para mí la vulva es una parte de la anatomía genital femenina, para empezar como lo más básico. Pero ahora, si entramos como a hilar en detalle de mi historia personal, yo podría decir que para mí la vulva existió como después de los 25 años, porque antes de eso, o quizás aún por ahí más o menos, cuando estaba en la universidad, pues, ahí me di cuenta que la vagina no era lo mismo que la vulva. Entonces, ya, claro, la veo como una parte de la anatomía y que está hecha para, ¿cierto? Principalmente para la reproducción, pero también para el placer. Que esa parte es la que quizás, aún así, estando en la universidad, no se hablaba tanto de el placer de la vulva, ¿ya? Tú que eres más teórica, mi amorcita, ¿podrías responder la pregunta de qué es la vulva? ¿Cómo la contestarías tú? Bueno, la vulva es o son los genitales externos de un cuerpo hembra, claro, por decirlo políticamente correcto. Pero esos son los genitales externos. Y como bien decías tú, la vagina, como tradicionalmente se le ha llamado a la genitalidad femenina, yo lo pensaba hace un rato y tiene mucho que ver con el interés, o a quién le interesa qué parte del cuerpo del otro. Entonces, bajo esta mirada centrada en el hombre y patriarcal, evidentemente en un acto sexual entre un hombre y una mujer, lo que al hombre le interesa es la vagina. Sin embargo, la vulva viene a ser este órgano o esta palabra nueva que nos viene a dar el concepto de placer, muy bien que tú hablabas hace un rato, que tenemos una mirada de la vulva reproductiva, ¿cierto? Centrada en la vagina y en el útero, ¿cierto? Sí. Que el útero también tiene, desde mi perspectiva, otra connotación más asociada a la madre. Claro. Porque la vagina es para el placer, claro. y la vagina no es para el placer femenino, es para el placer masculino. Además. Y la vulva es para el placer femenino, netamente, y es la que viene a reivindicar y de la que venimos a hablar hoy. De la vulva. De la vulva que nos empodera. Sí, de todas maneras. Yo creo que también, como para que los que nos escuchan, a las personas que nos escuchan sepan, antes del 1800 los libros de anatomía sí existían todas estas estructuras nombradas por su nombre. Pero para que se den cuenta de que siempre ha tenido su tinte de vergüenza o de este miramiento en mal de la sexualidad, que uno de los nervios principales de la cadera, que es el nervio pudendo y que irriga los genitales, el nombre es pudendo de pudor. Entonces, por eso se eliminó también de los libros de anatomía la mayor parte de las estructuras anatómicas que estuvieran ligadas al placer, porque, como tú dices, y bien dices, ¿a quién le importa la genitalidad masculina? O sea, perdón, femenina, es a los hombres, porque nosotras, no digo que todos, para que no empiecen con esa, sino que a los hombres que están como en el poder les interesa que tengamos criaturas para que pueda, ¿cierto?, seguir funcionando este sistema que finalmente es capitalista. Así que les cuento que no solo somos máquinas de bebés, sino también somos seres humanas que vinimos a vivir el placer y las experiencias que esto nos puede traer son más beneficiosas
que te resten, en realidad, a tu conocimiento. Entonces, en este país, y sobre todo nosotras que somos del sur de Chile, el hablar de vulva ya es algo bastante como de qué me está hablando, bastante desconocido. La idea es que ya podamos plantear estos temas con nuestras niñas, adolescentes, para que también se conozcan y tengan una educación sexual mejor que la que tuvimos nosotras, por ejemplo. Entonces, dentro de lo... Cuando hablamos de vulva, y yo creo que es importante, y me gustaría, me lo imagino así como una especie de sesión auditiva para las personas que nos estén escuchando, que hagamos el típico ejercicio que nosotras indicamos siempre, que es el del espejito. Claro. Entonces, vamos a ir revisando la anatomía, ¿cierto? Vulvar, para que puedan irlo reconociendo si es que desean, y reconociendo quizás algunos nombres, e ir hilando algunas ideas que quizás hemos visto en estos posts de Instagram o en internet cuando hemos googleado, por ejemplo. Y antes de hacerlo, de hecho, quiero que se hagan esta pregunta a quienes tienen cuerpos con vulva. ¿El orificio por el que orinan es el mismo por el que menstruan? Pregúntenselo, piensen, ya, tengan su respuesta en mente. Y ahora vamos a decirles que la orina no sale por el mismo conducto por donde sale la menstruación, ni por donde se tienen relaciones, ni por donde nacen los bebés. Ya, así que lo primero que se van a dar cuenta es que no se van a encontrar solamente con un orificio. Sí, yo creo que revisemos. Nosotros vamos a tener aquí una imagen que ustedes igual la pueden hacer de vulva. La googlean como vulva anatomía, me parece a mí, porque ya lo había googleado hace un rato. Y es como para tener un orden más que nada de lo que va primero y lo que va después visual. ¿Ya? Acá. Pero igual tener el conocimiento de esto es súper beneficioso al momento de también querer pedir lo que a mí me gusta. Porque si yo no sé nombrar las partes de mi cuerpo, no las he explorado, voy a tener también un desconocimiento de mi anatomía y de cómo funciona normalmente. Así que ahí no tengan miedo a explorarse. No, por eso con un espejito vamos a comenzar. Entonces, desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Desde el Monte de Venus. Comenzamos con justamente el Monte de Venus, ¿cierto? Que es esta zona que se ve como una curva, ¿cierto? Donde está el vello púbico, ¿cierto? Que todas tenemos. Todas tenemos, sí. Las mujeres tienen vello púbico. Aviso. Se informa, aviso. No todas las mujeres se depilan. Sí, y este vello púbico igual puede tener de diversas formas, que porque puede limitarse al área genital, como también puede extenderse un poco más. Sí. Y eso es completamente particular de cada persona. Sí. ¿Cierto? Sí, es así. Todas las vulvas son diferentes y todas son hermosas. Luego del Monte de Venus que viene el aclamado clítoris. Sí. El clítoris está cubierto por el capuchón del clítoris, ¿cierto? El clítoris es una estructura un poco más grande que lo que se puede ver por fuera, ¿cierto? Podríamos decir que vemos la punta del iceberg del clítoris cuando observamos la vulva. Que justamente esa zona que tú dices es la parte eréctil del clítoris, ¿cierto? Que está cubierto, por si lo comparamos con los genitales de un hombre, sería símil al prepucio, ¿cierto? Y el clítoris también cuenta con dos cuerpos cavernosos, que son los que están alrededor del canal vaginal, ¿ya? Ahí tenemos las otras partes. Y su función, netamente, ¿cuál es? Darnos placer. Así es. Sí. Luego del aclamado clítoris, ¿cierto? Tenemos el primer orificio, que sería la uretra. Sí, el meato urinario, ¿cierto? Que da inicio a la uretra hacia arriba, ¿cierto? Que ese es el orificio por el cual orinamos. Sí, como si lo observan es como un puntito a veces, a veces es difícil notarlo entre medio. Yo creo que haciendo quizás el ejercicio del pujo puedan ver que se abre un poco y se cierra. Claro. Y más abajo ya tenemos el orificio vaginal, y ese ya es el que por donde menstruamos, por donde podemos tener o no penetración. ¿Cierto? Y también tener un bebé, ¿ya? Así que ahí hay varios. Cuando hablamos de vagina, no hay que olvidar el himen.
Ya, sí, que es la capita que está ahí Sí. cubriendo y que a todo esto es lo que la gente dice como que vas a sangrar sí o sí cuando la primera vez que te penetren, que la verdad no es cierto y todo el mundo le llama perder la virginidad. Tranquilen, no han perdido nada, es solo una capa de tejido. Ya, y bueno, también ahí en la anatomía tenemos los labios menores y los labios mayores. Ya, y que a veces muchas de las consultas son generalmente por la morfología o la forma que tienen estos labios, ¿ya? Así que como dato les podemos dejar en Instagram de Vulva Gallery, es una galería de imágenes de vulvas para que puedan ver la gran variedad de vulvas que hay en el mundo. Otra de las estructuras que tenemos que mencionar son las glándulas de Skene o las glándulas parauretrales. Estas son un poco más desconocidas, ¿cierto? Sí. Pero si usted lo ve en la imagen de su vulva, ¿cierto? Hace poco estábamos identificando lo que era el meato urinario. Justo bajito de ese meato urinario deberían haber 2 puntitos que son las glándulas de Skene y que estas son las encargadas de la eyaculación femenina. No sé si ustedes han escuchado el punto G, ¿cierto? El punto G es un espacio dentro del canal vaginal que está en la pared superior o anterior, hablando de forma anatómica, que es más rugosa. Y esa es la que se estimula, ¿cierto? Sí, y llegar a la claro, y justo lo que estamos estimulando ahí son las glándulas de Skene, que posteriormente, al estimularlas, van a producir la eyaculación femenina. Para que vean que es muy interesante. Y por ahí sale la eyaculación femenina, por esas glándulas que están justo al lado del meato urinario. Y su función de estas glándulas es lubricar la uretra, en la porción más final de la uretra. Claro. Pero ya teniendo como la idea y ya tienen como una aclaración, ¿cierto? De qué estructuras son cuáles. Ahora yo creo que... Y la última que me faltaba mencionar es la de las glándulas de Bartolino. Que su función es lubricar los labios menores y mayores. Que evidentemente para las personas que no tienen vulva, la vulva se mantiene húmeda constantemente y es porque tiene una glándula que es la de Bartolino, que es la que la lubrica constantemente y que esa se puede obstruir y generar una lesión que nosotros vemos harto en consulta, que es la bartolinitis, ¿cierto? Las glándulas de Bartolino. Sí. Sí. Esas llegan bastante a la urgencia. Pero bueno, cuando nos enfrentamos a este desconocimiento de la anatomía, ¿cierto? Nos arriesgamos como a varias cosillas, pues, empezando por el desconocimiento de nuestro cuerpo, tenemos un desconocimiento de nuestro placer, de lo que nos gusta, lo que no, ¿ya? Y llegan estas consultas al servicio público, en realidad, o a todos lados, y la pregunta es, ¿me opero o no me opero estos labios que me sobran al parecer? Entonces ahí entra la pregunta, ¿de dónde sale esta idea de que algo le sobra a tu vulva o le falta a tu vulva? Y creo que netamente es porque nuestra información sobre vulvas viene del porno. Y en los videos porno las vulvas al parecer son de cierta manera y no tienen pelos y no tienen labios que sean asimétricos y muchas otras cosas. Y cuesta sacar a la vulva de ese podio donde la han puesto. Yo creo que podríamos hablar de la vulva hegemónica. Claro, ¿cierto? Sí. Este como estereotipo de vulva rosadita, que en cuanto al color tiene que ser rosada, ¿cierto? Claro. Piel clara. Sí. Bueno, no tiene que tener vello, ¿cierto? Debe ser simétrica. Simétrica. Los labios menores no se ven en ese estereotipo de vulva, pues se ven solo los mayores. Y evidentemente el canal vaginal debe ser estrecho. Claro. Porque al parecer el pensamiento colectivo es de que una vez haya ingresado algo a esta vagina, se va a agrandar, cuando en realidad es que la vagina es súper elástica. Entonces no pasa nada, no tiene sentido y no es que te vaya a cambiar el cuerpo una vez que lo hayas hecho. Así que en ese caso hay que quedarse tranquila nomás. Sí. Y con respecto al color, la verdad es que todos los cuerpos tienen tonos de piel distintos y hay una gama
enorme. Entonces, obviamente, las vulvas van a ser de colores de piel distintos y así como otras zonas del cuerpo también tienden a oscurecerse. Y nunca vamos a tener el mismo tono de piel de la vulva que el tono... de la cara, por sí. ejemplo. Yo he visto memes tan estúpidos que me dan ganas de reportarlos, donde decía como, imagínate si tiene los pies, ¿cómo tendrá la vulva? O sea, no decía vulva, era como, imagínate lo otro, ¿cachai? Claro. Como aludiendo a... Y en algún momento nosotros igual hemos conversado sobre por qué ese estereotipo, por qué ese estereotipo resulta atractivo y si es que hay pelo, si es que hay otros tamaños, otras texturas, ya es desagradable. Claro. Desde cierto... Oye, sí, incluso hasta en el cine, a veces se te da cuenta en algunas películas, ya sean parodias, comedias, que está todo mucho más como exagerado. Ya, por ejemplo, cuando aparecen mujeres con pelos en las piernas, que ya le ponen así como un kilo de pelo, y le colocan pelo en la vulva, ¿cuál le tiende a ser la reacción del varón ante eso? Es, ¡guau! ¡Qué asco! ¿Cachai? Asombro y podar. Claro. Sí, y con unas tijeras gigantes, sí, siempre está como el chiste sobre eso. Mm. Cuando en realidad todos tenemos vellos en muchas partes del cuerpo, en partes donde nos gustan y en otras no nos gusta, claramente. Pero son naturales, son parte de nuestro cuerpo. ¿Y tienen su función? Sí, pues tienen su función Están también. Ahí por algo. Y esa también es una pregunta bastante frecuente en consulta. ¿Tengo que depilarme todo? ¿Me puedo depilar todo? Sí. De partida, yo cuando veo las vulvas depiladas, yo les digo que, o cuando se disculpan porque no llegaron depiladas, yo les digo, no tienes por qué hacerlo, o sea, la decisión de depilarte es tuya y a mí no me va a molestar en nada que tú tengas más o menos pelo, o sea, hazlo por ti, no por mí. Claro, sí, pasa también eso, hay personas que se disculpan porque no alcanzaron a depilarse las piernas, y la verdad es que uno en el trabajo no está pendiente de ese tipo de cosas. Pero ¿sabes qué? Yo cuando fui a matrona la primera vez, siendo adolescente, me juzgó por tener pelos en las piernas. No, amor, qué horrible. Sí, y eso fue en Valdivia. Ay, sí, no. En tu adolescencia en Valdivia, pero es que no vamos a entrar en detalle dónde. Sí, claro. Así claro, pero en el contexto de la ciudad hace más de 10 años atrás, más de 10 años yo creo que deben ser. Pero sí, o sea, yo, porque nosotros lo estamos hablando desde una perspectiva, podríamos decirlo más fresca. Claro. Pero igual hay otras formas de ejercer la matronería y de ver la sexualidad y son todas completamente válidas, pero aquí lo que queremos es ir argumentando por qué sí, por qué no a ciertas ideas, la verdad. Sí. No, mira, con el tema de los pelos, a mí no me pasó, pero sí me pasó en Temuco, cuando también era adolescente, tenía como unos 19 años, una pésima atención que recibí en servicio público, y fue de las personas que me inspiró, fíjate, a decir, yo no voy a ser así. Fue una persona que me pidió que me siente en la camilla y me incrustó el espéculo en la vulva, en la vagina. Eso, horrible. Y eso es a lo que se exponen las personas día a día. Entonces, cuando la gente entra en mi consulta, yo me doy el tiempo de explicar, esto es para esto, voy a usar este espéculo porque es importante saber. Y le da mucha más tranquilidad a las personas. No sé qué opina el resto, pero para mí ha funcionado bien. Creo que es importante tener respeto por el cuerpo de otro y sobre todo en una consulta matrona donde estáis más vulnerable que la cresta. Sí, mostrar la desnudez es mostrarte vulnerable. Entonces, volviendo al estereotipo, esta vulva, según algunos. La vulva, según la creencia social y patriarcal de que debe ser rosada, sin pelo, simétrica. Sí. Tú me preguntabas hace un rato si operarse o no, y yo igual cuando adolescente googleé mucho de la cirugía que es la lipoplastia. Y dentro de lo que uno puede encontrar en internet, bueno, te describen la cirugía y todo, pero lo que no te dicen. Sí, pues cuando me preguntan en consulta sobre qué es, cómo es la cirugía, yo les digo que, o sea, de partida te van a cortar una parte del cuerpo. Y esa parte del cuerpo es una zona muy sensible de partida.
que al cortarla te la van a tener que después suturar y eso va a generar un tejido de cicatrización. Sí. Y los tejidos, cuando hay cicatrización, cambia la textura, cambia la sensibilidad. Entonces al final la pregunta es, ¿por qué te la quieres operar? ¿Es porque va a ser que tú ¿Te sientas mejor o es para otra persona? Yo creo que ese o es que el el tema, otro te el vea de meollo del otra asunto. forma? Sí. Y algo que también nos hemos cuestionado harto a raíz de que también mencionamos el porno y esta idea de la pornografía es que esta vulva sin pelo, si la vemos como dentro de del ciclo vital de la mujer, ¿en qué momento es que la mujer realmente tiene una vulva con esas características? En la infancia. Si no hay vello, significa que es antes, po. Lo que tú decías, las infantes son las que no tienen vello, entonces al final si nos ponemos a darle vuelta a la situación, es como, ¿qué onda les pasa? Claro, queremos que las vulvas sean similares a las de niñas. O sea, ¿eso es lo que realmente nos excita, una vulva de una niña? Claro, entonces no, Esa es la o sea, para mí es pregunta. súper enfermo, ¿cachai? Sí. Entonces ahí, ojo con esas personas de que asco que no te depiles, que cómo no te vas a depilar o que cómo debes tú tener tu vulva. Tu vulva tú la tienes que tener como a ti te cante, no es una cosa de complacer a otros. O también el tema de los olores, de que consultan porque huele mal y en realidad es el El olor olor de vagina. vagina, o sea, la Sí. vagina huele a vagina, la vulva huele a Claro. vulva, o sea, tiene un pH ácido, por eso tiende a ser como un olor más característico. Y lo otro que yo siempre les digo a las pacientes es como que el calzón siempre se te va a manchar porque el Sí. flujo vaginal va a hacer que se destiña y punto, o sea, los calzones para eso están. Sí, hay que cambiarlos igual, hay que Sí. comprar de vez en cuando su calzón nuevo. Se cambian. Sí, pero eso también, lo de los flujos, me ha pasado como consulta bastante recurrente. Yo tengo un flujo ahí. Ya, y cuando revisamos el flujo justamente no es nada anormal, por ejemplo, y yo les digo a las usuarias, o sea, así como tenemos saliva en la boca, también tenemos flujo en la vagina o en la vulva porque hay que lubricar esas zonas del cuerpo y esa es una respuesta natural. Sí. Mientras eso no tenga un olor a podrido, un color que te llame demasiado la atención, como los grisáceos, los verdes o ese tipo de escala de colores, no, pues es un flujo normal, natural, fisiológico. Así que por ese lado el desconocimiento, claro, abarca todo, pues, cómo funciona, cómo es y lo que es normal y lo no. que es normal y no. Pues. Y ya cuando entramos a la estética se complica un poco más, de hecho, porque ahí entra este tema de las lipoplastías, en donde quiero operarme, ¿cierto?, estos labios para que se parezcan más a los de los labios que todos tienen. Y en la verdad, claro, si tú te das cuenta, no todas las vulvas son iguales, o sea, es cosa de ponerte a buscar nomás, que hay incluso selecciones que se llaman así como la vulva tipo tulipán, la vulva tipo bollito, qué sé yo. Pero ahí va la cosa, en que si tenemos un desconocimiento, no vamos a poder ni siquiera describir nuestra vulva, que es por donde recibimos placer y a veces damos placer, ¿cierto? Y ahora si la conocemos y la aceptamos así como es, tal vez nos podamos llevar grandes sorpresas. Sí. Y de hecho, me gustaría que problematicemos un poco de por qué es importante, o sea, o cuáles son los alcances de desconocer tu anatomía, ¿cierto? Y por qué es tan importante también hacer educación en este sentido y conocerla, pues, o sea, qué beneficios también nos trae personales y también al relacionarnos con otros. Sí, yo creo que para que lo llevemos a tierra principalmente, tenemos que tener en cuenta que esto es algo que comienza durante toda nuestra vida, así que en las infancias es importantísimo que nombremos el cuerpo por los nombres que tienen: vulva, pene, vagina, útero. Si no, los niños y niñas, no, claro, nombrar todas las partes por lo que son, porque si no, nuestros niños, ¿qué es lo que pasa? Los tocan o alguien se aprovecha de ellos. ¿Y cuál es el relato que pueden sacar nuestros niños de eso? No, me tocó la galleta, me lamió la galleta, o no, me tocaron ahí abajo. ¿Pero qué es ahí abajo? Sí. Y ahí es donde empieza realmente el calvario. Entonces, empezando por las infancias, el conocimiento de su cuerpo es fundamental.
sirve como una forma de protección al abuso, porque así apenas ocurra, sabiendo el niño de que son sus partes privadas y que no deben ser tocadas por nadie, ¿cierto? Y que después pueda señalar el niño con palabras claras, es decir, no, el tío me tocó la vagina. Claro. Porque la niña sabe que la vagina es el orificio. Entonces, ¿fue el orificio? Sí, fue el orificio, fue la vagina. Entonces, eso no te lo va a discutir nadie, así tú puedes proteger a tu hijo. En cambio, si tú le, como dice la Caro, si le inventas 1000 nombres, al final lo que estás haciendo es perjudicarlo a él mismo, porque no va a tener las herramientas lingüísticas para poder defenderse. Y uno como padre o como persona que cuida, en realidad eso es lo que tiene que hacer, pues dar las herramientas para que este chico pueda, y dado que los abusos ocurren a tan tempranas edades, o sea, cada vez más temprano tenemos que darle las herramientas para que puedan defenderse. Y para que también se desliguen un poco del cuidado de esas zonas, porque a medida que los niños van creciendo, ¿cierto? Ya el único momento en donde alguien debería de ayudarles quizás con el aseo es cuando van al baño y cuando se duchan. Pero la idea de que sepan cuáles son las partes de su cuerpo es que tú le puedas decir después, sin necesidad de tocarle, hija, lávate la vulva, pásate el agua por entre los labios, lávate el ano, por ejemplo, para que sean más independientes y así vayamos haciendo esta distancia incluso de nosotros, que podemos ser el vínculo más cercano, a que no hay un espacio para tocar esas partes porque son privadas. Así que ya empezando por ahí, ese es uno de los primeros beneficios del conocimiento de tu anatomía. Entonces, cuando venga cualquier extraño a tocarle, ya vas a ver, le va a resultar muy, muy, muy extraño ese niño, porque jamás lo han hecho en su casa, entonces obviamente le va a resultar extraño. Sí. Ahora, si nosotros también somos personas que invadimos el cuerpo de los niños a cada rato, no respetamos sus no y le tocamos cuando ellos no quieren, ¿cierto? Evidentemente no conocen límites, pues no saben cuándo el toque está bien y cuándo el toque está mal. Eso a nivel de las infancias. Luego el desconocimiento a nivel personal, es decir, por ejemplo, la construcción del yo, de mi cuerpo. Ahí empiezan estas dimorfias corporales porque no sabemos si esa vulva encaja en el modelo de vulva o si ese pene encaja en el modelo de pene. Recordemos que para los hombres iguales patriarcalmente están dañados con el tema de los centímetros, quién tiene más, quién tiene menos. Entonces, claro, ahí empiezan en la adolescencia a surgir estas primeras preguntas. ¿Mi cuerpo es igual al de los demás? También ellos tienen pelos. Pero antes, porque a los 6 años ya vemos que los niños están mirándose los genitales entre ellos, se lo tocan entre ellos a modo de exploración, lo que es muy normal, claro, pero ya con lo que trae la adolescencia es un poco el morbo del deseo y del erotismo. El deseo, sí. Claramente. Entonces ahí también es importante conocer el cuerpo para saber qué cosas puedo o no introducir a mi cuerpo, por ejemplo. Ya siempre está este mito como del terror de la niña que llega a la urgencia con la salchicha atrapada y hay que uno nunca sabe si fue verdad o no, porque te lo cuentan en tantos lados. Contemos el chismecito completo. No, es la leyenda de la salchicha. La leyenda de la salchicha en la vagina. ¿Qué cuenta? Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que, bueno, todo esto yo vivía en Puerto Montt cuando a mí me lo contaron, pero hay muchas personas de otros lados, otras regiones, incluso que me dicen, oye, escuché lo mismo. A todas las adolescentes les ha pasado, parece lo mismo. Para que no se toquen. Bueno, la historia va así. Llega esta niña a la urgencia con un dolor y molestia muy grande en la pelvis y cuenta y relata a esta adolescente que se estaba masturbando y por ende se metió una salchicha para masturbarse. Ahora, mi pregunta es, ¿quién en su sano juicio se colocaría una salchicha que se va a quebrar? Porque sabéis que es algo delicado. Y realmente obtenemos placer mediante la penetración o lo obtenemos del clítoris, antes mencionado. Yo creo que partiendo de esa historia del terror, ya el no tener las herramientas de saber cómo mi anatomía, cómo funciona y qué es lo que puedo usar o no, puede provocar accidentes como ese, por ejemplo. Sea o no sea verdad la leyenda. Es porque es verdad, hay que utilizar artículos que están destinados para el placer y el erotismo femenino. Entonces, y también tenemos que saber, o más que saber, darnos cuenta y aceptar de que las adolescencias
comienzan con este descubrimiento y el querer compartirse con otros también. Entonces, antes de compartirse con otros, la idea es que se exploren a sí mismos. Y por esto es que deberían utilizar estos juguetes sexuales. Sí, Sí, o y sea, de una hecho yo mejor. creo que aplazaría el inicio como de un compartirse Sí. con otro, porque ¿para qué vas a necesitar un otro si lo obtienes de ti mismo, po? En algún momento conversando nosotras, a modo de talla, decíamos que podríamos que sea la norma que a cierta edad los adolescentes les den como regalo un juguete sexual. Entonces así ellos podrían, lo quieren usar o no, cuando sientan la curiosidad van a tener ahí algún juguetito para poder estimular, ¿cierto? Sea pene, sea vulva, ¿cierto? Alguna zona, y eso obviamente les va a ayudar a poder conocer su anatomía, que lo hagan con un espejo, pero es muy, muy importante quitarles la vergüenza a todo este evento que es la autoexploración, porque la forma de tocarlo es mediante el morbo y la prohibición. ¿Qué le dicen a los niños cuando se masturban? Que les van a Que le va a salir. salir pelo en la mano, que no sé, van a quedar ciegos, cosas así. Sí. Al menos en mis años En lo así que se nosotros escuchaba, conocemos, ¿cachai? sí, es No sé qué les verdad. dirán ahora, tal vez ni lo hablan, pero el que te genere ese miedo al tocar tu cuerpo, imagínate, se puede transformar en tu vida adulta uno de tus temores sexuales. Sí. Y luego si esa etapa no ocurrió, que fue lo que pasó mucho en generaciones anteriores, es que tu primer acercamiento con la sexualidad es cuando te toca compartirte con el otro, y si eres una mujer te tocó un hombre, y como que al parecer el hombre tiene que sabe lo que tiene que hacer él en el acto sexual, y sabe lo que tienes que hacer tú y cómo debes comportarte tú en el acto sexual, porque tú no tienes idea de nada. Claro, Y eso y es fue lo lo que te que muestra también la tele, sí, porque hay un culto a la virginidad, un culto a la supuesta pureza, que significa el no haberte compartido sexualmente con nadie. Entonces, y Sí. hasta nuestras madres, inclusive nosotras, somos de esas generaciones que nos tuvimos que iniciar de una forma bastante no centrada en nosotras, sino que centrada en el placer de un otro. Claro que sí. Porque nunca hablamos de autoplacer antes, o sea, lo estamos hablando ahora. Sí, pues no, las mamás, ¿dónde? Sí, pues. Menos nosotras que venimos de familias que vienen de creencias religiosas. También, que Entonces, ese donde otro la mujer tema es para enorme. entregarse al esposo, ¿cachai? Sí. Y se supone que, claro, él como hombre va a saber guiarte, Sí, po. ¿cachai? Pero no se habla mucho más de eso nomás. Sí, y este desconocimiento hace que finalmente termines por no disfrutar el contacto sexual como podrías disfrutarlo. Claro. Y, por ejemplo, esto de que, no sé si ya lo mencionamos o no, de mujeres que han tenido hijos, se han embarazado, han parido y todavía nunca han tenido un orgasmo. O sea, significa de que todas esas relaciones sexuales fueron muy falocéntricas, centradas en el placer del pene, cuando hay toda una anatomía dispuesta y preparada para poder ser explotada, ¿cierto? Porque a todo esto, cuando hablamos de respuesta sexual humana y cómo funciona cada cuerpo en relación al evento sexual, en las personas con vulva hay mayor sensibilidad hacia el placer. O sea, podemos tener, por ejemplo, múltiples orgasmos dentro de un mismo, mientras en el caso de los penes pueden tener un orgasmo por vez en cada encuentro sexual, las vulvas pueden tener varios en un mismo encuentro sexual. Todo depende de cómo sean estimuladas, y al parecer la estimulación por penetración no es lo más adecuado, De ahí es donde viene, por ejemplo, lo que hablábamos de las brechas orgásmicas. No sé si ahí tú... Bueno, la brecha orgásmica habla bastante sobre la inequidad que hay entre las parejas heterosexuales, más que nada, donde se supone que las relaciones en general son penetrativas, ¿cierto? Y encontramos un porcentaje menor de placer o de disfrute o de orgasmos en la mujer y encontramos una alta tasa de orgasmo en varones. Ahora, ¿qué pasa cuando se llega a relaciones, por ejemplo, en diversas, por relaciones homosexuales? El placer o el índice de orgasmos aumenta.
¿ya? Y sobre todo en las mujeres lesbianas. ¿Será? ¿Por qué será? Porque un encuentro entre dos mujeres es bastante, bueno, pasional y puede durar mucho tiempo y hay mucha estimulación, mucho coqueteo, mucho juego, que lo hace más rico y no está esta presión de en qué momento vamos a tener relaciones, porque al parecer la gente piensa que tener relaciones es cuando entra artículo A en artículo B, y no, ¿cachai? El sexo es mucho más que en penetración, no es que empieza justo ahí. Sí. Eso sería también tener un acto falocéntrico, al menos en la parte sexual, ¿cachai? Entonces queremos conocer nuestras vulvas. Sí, para traer beneficios. A todos a conocer nuestras vulvas. Ahora, el hecho de conocer nuestra propia anatomía nos da espacio para poder también, una vez que yo ya reconocí lo que me gusta, lo que no me gusta, de poder compartirlo con un otro, porque en el momento de que a mí me toque compartirme sexualmente con otro, que yo decida hacerlo, yo le pueda decir, ¿sabes qué? Mira, en mi vulva pasa esto, otro, en mi pene pasa esto, otro, a mí me gusta de esta forma, ¿cachai? No he intentado esto, pero sabes que me gustaría esto otro, y hablar, porque al parecer no se habla de eso, las parejas no hablan de lo que desean, y que al parecer, y es bastante provechoso en todo lo que significa la excitación, sí. El conversar de sexo es muy excitante cuando hay deseo de por medio. Y es una herramienta que hemos desaprovechado y es porque también desconocemos y esperamos que cuando llegue sea el momento, el otro haga algo que al parecer a mí me debería de gustar. Claro. Porque el otro sabe todo sobre lo que a mí me gusta. ¿No? Porque al parecer solo hay una forma de coger. Sí, pero bueno. En fin, yo creo que como para finalizar... Por ejemplo, no hemos hablado de la reproducción en términos reproductivos. Que si una mujer tiene mayor excitación y mayor placer, es más fácil que quede embarazada. Por ejemplo, nadie ha dicho eso. Y es súper importante saber que el estar estresada o no satisfecha sexualmente va a hacer que los niveles de cortisol estén en el aire, en el cielo, y va a ser más problemático, digamos, llevar este proceso de embarazo. También cuando estáis pasándolo bien en la cama, estáis teniendo una buena relación sexual con tu pareja y en este caso hombre-mujer, ¿cierto? El embarazo, al parecer el placer favorece ese embarazo, ¿cachai? Es que cuando hay la función del orgasmo de alguna forma, esta función como evolutiva tiene que ver con quedarte quieto, con que luego del coito se expanda ahí el orificio cervical. Hay una modificación, ¿cierto?, de las estructuras que van a favorecer a la fecundación. Entonces, claro, evolutivamente tiene esa respuesta. Lo que yo te iba a mencionar es que también en términos reproductivos, hace poco me pasó una consulta de que le explicaba a una paciente que el hecho de que ella no esté usando anticonceptivo, que ella, bueno, el hecho de que no esté usando anticonceptivo, al tener ella actividad sexual porque está pensando de que no quiere quedar embarazada, al final no le resulta placentero. Claro. Porque el deseo de no ser madre es superior al deseo sexual y le preocupa tanto que le impide el contacto sexual. Entonces, obviamente, la discusión en la consulta era buscar, obviamente, lo que sea más adecuado a su experiencia. Claro. Y que ella era una mujer que se negaba completamente a usar anticonceptivo porque estaba chata, entonces estábamos como en la conversación de qué otra alternativa tengo. Claro, sí. Y que nunca está de más siempre recomendar el preservativo. Sí, porque era como la opción que le iba quedando. Así. Claro, pero al parecer el uso de preservativo depende de la voluntad del otro. Chuta, y no le salió buen... El compañero no quería ponérselo. No, es que tú sabes que hay un montón de mitos. Sí, que les aprieta, que les duele. El tamaño, la sensibilidad y todo el asunto. Entonces, y no les gusta, entonces al final son mujeres que se quedan atrapadas de mano y que ahí tú empiezas a preguntarle, entonces, ¿es lo que tú quieres o no para tu relación? Porque tú igual puedes decidir esas cosas. Sí. Y para todos estos amigos que a veces hombres nos dicen como, ya, pero solo las mujeres pueden decidir, la verdad es que no, ustedes también pueden decidir si no quieren tener hijos, usar preservativo en todas sus relaciones, y eso les va a disminuir un montón la probabilidad de
Y aparte podría ser que su pareja no utilice algo hormonal. Y si ya de frentón no quieren tener hijos, bueno, también está la opción de la vasectomía. Así que eso de que ustedes no pueden elegir no es verdad. Ustedes sí pueden elegir. Disfruta de tu cuerpo, tu sensualidad. Dale cuchi cuchi puro racatacata. Tips para relacionarte mejor con tu vulva. Ya. Y a mí me gustaría partir por invitarles a que utilicen la palabra vulva. Porque, y nombrar la genitalidad femenina como vulva para que sea más cotidiano en nuestro vocabulario y así las personas puedan llamarla como es y podamos también reivindicar el placer asociado a la palabra vulva dentro de la sexualidad femenina. No sé si nos turnamos o sigo yo. Dale nomás. Ya, con otra, y lo otro es que evidentemente es el autoexplorarse de una forma genital, es decir, como mujeres que nos miremos la vulva, nos toquemos la vulva y conozcamos esa parte de nuestro cuerpo, como también conocemos, no sé, nuestras manos, así como también conocemos nuestra cara, que la miramos, la depilamos, la maquillamos un montón y conocemos hasta la última pizca, lo que no nos gusta. Asimismo podemos observar nuestra vulva y conocerla de una forma genital, ¿cierto? Y también los invito a autoexplorar otras formas, otras partes del cuerpo que nos puedan dar placer. O sea, no todo es genitalidad. La piel misma, que es el órgano más grande del cuerpo según nuestras clases de fisiología. Sí. Y es la área erótica más grande del cuerpo. Sí, pues en las mujeres las zonas de las caderas, detrás, el cuello, detrás de las orejas, ¿cierto? Las axilas, también los pies. Son varios los lugares que son erógenos en nuestro cuerpo. Sí. Yo como tips, ¿qué te puedo decir? Que al hacer todo esto que tú ya mencionaste, idealmente disfrutarlo, adueñarnos de nuestro cuerpo, de nuestra vulva, sentirla como parte de nuestro cuerpo y así también podemos adueñarnos de nuestros orgasmos y de nuestra energía sexual. Así que eso es la invitación y los tips que les dejamos para recorrer su propia vulva. Y bueno, esperamos que nos sigan en Instagram, en Sexualidad Descubierta Podcast. Y los dejamos a todos, todas y todes invitados para nuestro próximo capítulo de Sexualidad Descubierta.